Hola, bien, vamos a continuar con el asunto de la electrostática. Estábamos calculando el campo de algunas configuraciones de carga muy sencilla, de algunas configuraciones de carga, pues generalmente colocadas en algún cuerpo. Ya calculamos el campo de un anillo, que fue un campo muy sencillo. También ya calculamos el campo de un hilo cargado finito, cargado de longitud 2L, ya eso los calculamos. Y ahora vamos a calcular el campo de un disco de radio R, de algún radio, de radio A, por decir algo. Entonces vamos pues a empezar a hacer este cálculo de un campo de disco de radio A y después vamos a comparar las expresiones que aparecen para cada uno de estos campos. Bien, entonces como de costumbre pues vamos a comenzar dibujando nuestro disco. Agarramos todo para que quede espacio. Entonces dibujamos un disco, no es un alambre cargado, es un disco. Vamos nuevamente a poner nuestro sistema de referencia y vamos a hacer el cálculo de este disco cargado en este punto, en el punto P. Obviamente, pues en el punto P no hay nada, es espacio, y vamos a suponer que hay una pequeña carga positiva. Vamos a suponer que todo el disco, ahora no nada más es un anillo, todo el disco está cargado. No voy a dejarlas, bueno, las voy a dejar ahí porque ahí no van a estorbar tanto en nuestro cálculo de nuestro dibujo. Entonces, sacamos esto de aquí. Este va a ser el radio A. O bueno, le vamos a poner R a este radio. Vamos a calcular de cada uno de los elementos que haya en este punto. Como antes, pues miren, incluso todos estos que están aquí van a generar, aquí en este punto, van a generar un campo, pero ese campo se va a sumar sobre, como antes, aquí le voy a poner, sin embargo, este va a ser R mayúscula y este va a ser X, nada más este va a ser R. Como antes, pues todas las contribuciones se van a cancelar unas con otras debido a la simetría de esta configuración, a la simetría que surge de la que la estamos calculando sobre ese eje. Obviamente, si no es sobre ese eje, pues el campo va a cambiar, pero pues lo vamos a calcular sobre ese eje. Bien, entonces, teniendo eso, nos damos cuenta que ahora nuestro elemento de campo por el eje X, aquí lo voy a ir poniendo, nuestro elemento de campo por el eje X, pues va a depender de una densidad superficial, que es la de este disco. Este es un pedacito de disco con su densidad adjunta. Obviamente ponemos abajo R cuadrada, la distancia a este punto, y le ponemos como siempre el coseno de alfa. Por supuesto, el coseno de alfa, pues es interesante ese coseno, porque pues es cateto adyacente X, esta X de aquí, entre hipotenusa, que es R. Como de costumbre, X entre R. Entonces, pues tenemos que la contribución de ese pequeño pedacito, pues va a venir dada por D sigma de omega entre R al cubo X. X, pues no la vamos a integrar porque no importa, pero lo que sí vamos a integrar, ya voy a borrar el dibujo. Lo que sí vamos a integrar, ahí pueden ver las fórmulas, ya me quité, ya no se ve tan oscuro. Aquí lo que sí vamos a notar es que la superficie de la esfera es pi por el radio al cuadrado, al que llamábamos R. Pi por R al cuadrado. Entonces el diferencial es 2
pi de r. Y la integral que debemos de hacer, o sea, lo que nos va a dar el campo. Cuando hacemos la integral, aquí lo voy a poner la integral, sigma 2 pi de r entre r al cubo por x. Sacamos todo lo que no se va a integrar. Ya con la integral estamos haciendo uso del principio de superposición. Estamos superponiendo todos los pequeños elementos de carga. Cuando son discretos, pues la integral es una suma, como ya vimos en los ejemplos de sistemas discretos. Cuando no es un sistema discreto, pues utilizamos una integral. Es una suma continua. Eso se los enseña en el curso de cálculo. Sacamos todo lo que no se va a integrar. Sigma, 2pi y x salen. Aquí los voy a poner. Entonces ponemos 2pi sigma x. La integral de r sobre r cubo. Esa es la integral que vamos a hacer. No le he puesto límites porque por lo pronto esos límites no me interesan. Los voy a poner hasta el final para que vean cómo se ponen, como ya lo hicimos en algún ejemplo previo. Entonces, esa integral que está ahí, r cubo, ya sabemos cuánto vale. R cubo no es otra cosa que r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Eso es lo que vale r cubo. Entonces nosotros vemos que obviamente se va a tener que integrar. Entonces vamos poniendo aquí la integral. 2pi sigma x integral de r entre r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Es una integral parecida a una que ya hemos hecho. Se parece, pero no es precisamente la misma integral. Nada más véanla por lo pronto. Ahí está esa integral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a utilizar, vamos a regresar a nuestro dibujito para recordar los símbolos. Recordamos que este es r, recordamos que este es x y que este es r. Por lo tanto, de inmediato vemos nuevamente una relación alfa, tangente de alfa, ¿cuánto va a valer? Inmediatamente la vemos aquí, la tangente de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es r entre x. Y por lo tanto, r se puede escribir como x tangente de alfa. Nuestro mismo dibujito nos sugiere la sustitución que debemos hacer para llevar a cabo la integración. Bueno, vamos a hacer la integración, o bueno, vamos a ver la integral, cómo nos queda. Si decimos que r es igual a x tangente de alfa, pues la diferencial de r va a ser igual, como x no va a variar, va a ser igual a x secante cuadrada de alfa de alfa. Esto es casi todo lo que se necesita saber del cálculo, lo más avanzado. Vienen los libros de cálculo, así es que no hay motivos para no buscarlo en un libro de cálculo o en su curso de cálculo 1 diferencial que ya les dieron, pues ahí lo ven. Entonces nos va a quedar así la integral 2pi sigma x integral de x secante cuadrada de alfa, pero vean que va una r ahí, así es que hay que ponerle esta r, miren, antes de ese, aquí le ponemos r de r, entonces r vale x, tangente de alfa, pero dr vale x, secante cuadrada de alfa, entre r cuadrado más x cuadrado, miren, sustituimos, nos va a quedar x cuadrado por 1 más tangente cuadrada de alfa. Ya conocemos esto, ya no tiene realmente mucho misterio, nos queda exactamente lo mismo que ya hemos visto en otras integrales. Entonces vamos a sacar todo lo que no nos interesa. Miren, x, y con esta x se hace x cubo, 2pi sigma de x cubo. Entonces, adentro de la integral ya nada más me queda tangente de alfa, secante cuadrada de alfa, y abajo, este de aquí, pues x cuadrada a la 3 medios, pues es x cubo, entonces sale x cubo, y nos queda 1 más tangente cuadrada de alfa. Ya sabemos que esto es secante cuadrada de alfa, a la 3 medios nos queda secante al cubo de alfa. Tenemos pues esa integral.
hay que seguirla reduciendo porque pues todavía está un poco complicada. O se ve un poco complicada. Vamos a terminar de reducirla aquí. Nos va a quedar simplemente 2 pi sigma ahí porque x cubo entre x cubo se va integral de secante cuadrada. Bueno, nos queda tangente de alfa entre secante de alfa. Así nos queda. Nosotros recordamos la definición de la secante de alfa, pues es coseno, pues lo ponemos arriba. Vamos a dibujarlo, 2 pi sigma. Esto arriba nos queda el coseno de alfa multiplicado por tangente de alfa, que es seno entre coseno, seno de alfa entre coseno de alfa. Y finalmente nos queda esta integral como 2 pi sigma, falta la k, ¿verdad? Siempre va una k, pero la ponemos al final. Nos va a quedar integral del seno de alfa. Entonces nuestra integral, ya después de mucho cálculo, de mucho movimiento, nuestra integral nos va a quedar, ya vamos a ponerla acá que falta, 2 pi k sigma integral del seno de alfa. Ahora sí veamos de dónde a dónde se va a integrar. Teníamos nuestro disco, así, entonces R se va a integrar desde el tamaño de la, vamos a decir que este vale L menos L. L tiene radio L, vamos a suponer que el radio de nuestro disco es L, R es simplemente la variable que va variando y cuando llega aquí pues se hace L, desde menos L hasta L. Entonces pues nos queda como antes, solo que aquí pues bueno, 2 pi k sigma integral del seno de alfa. Recordamos nuevamente que R, dijimos, es x tangente de alfa. Va a ser de 0, aquí por decirlo así, de 0 a L. Y le multiplicamos aquí por 2 como antes y nos queda entonces 4 aquí, 4 pi k sigma. Ya lo hago un poco más rápido porque este cálculo pues ya lo hemos hecho. Entonces únicamente aquí tenemos que ver cuándo es 0 esto. Bueno, pues cuando alfa es 0, la tangente de alfa, como ya vimos, la tangente es seno entre coseno. Cuando alfa es 0, el seno de 0 es 0, entonces este es 0. Por lo tanto, aquí le ponemos igual, alfa 0. Pero arriba, L, nuevamente, si R vale L, entonces alfa va a valer tangente a la menos 1 de L entre X. Y ya es un resultado que ya entreveíamos que iba a quedar así. Tangente a la menos 1 de L entre X. Vamos a ponerlo aquí. Nos queda 4 pi k sigma integral de 0 a la tangente a la menos 1 de L entre X, pero ahora es seno de alfa. La integral del seno de alfa, como todos recordarán, la derivada con respecto de alfa del coseno de alfa, pues es el menos seno de alfa. Entonces, pues la integral de esto, la integral del seno de alfa, directamente de aquí, de esta formulita, es menos coseno de alfa, así. Entonces lo ponemos. Eso lo ven en su curso de cálculo con más detalle. Nos queda 4 pi k sigma. 4 pi k sigma menos, le ponemos aquí el signo menos, coseno de alfa evaluado de 0 a la tangente a la menos 1 de L entre X. Evaluado en el de arriba menos el de abajo. Entonces esto nos va a quedar, si evaluamos en el de arriba, aquí nos queda menos 4 pi k sigma, evaluado en el de arriba, pues coseno de la tangente a la menos 1 de L entre X menos coseno de 0, 1. Así, pero vamos a escribirlo de otra manera. Acá lo vamos a escribir para que se vea un poco diferente, ya sin signo. Entonces ponemos que en este caso el campo, así lo voy a poner, el campo de un disco
Como pueden ver, el campo del disco va a depender nada más de X. Vamos a cambiar de color porque pues ya este se decoloró demasiado. El campo de un disco va a ser... El campo de un disco va a ser, si ya lo ponemos, el menos se pasa para acá, entonces 4 pi k sigma 1 menos coseno de la tangente a la menos 1 de L entre X. Y este es el campo de un disco. Ya tenemos entonces las intensidades, es la intensidad de campo, del campo del disco en ese punto que dijimos. Vamos a escribir las intensidades de campo. Vamos a escribir las intensidades de campo que conocemos. Hemos calculado tres intensidades de campo. Entonces vamos a poner aquí campo del hilo cargado. Vamos a escribir el campo de ese hilo cargado que ya quedamos. Campo del hilo, también depende nada más de la distancia radial al punto. Nos quedó 2 lambda k entre x, que multiplicaba al seno de la tangente a la menos 1 de L entre X. Este es el campo de un hilo. Luego tenemos el campo de un anillo cargado. Este está un poco más fácil. Campo de un anillo. También depende nada más de X. De la distancia radial. En este caso lo dejamos en función de la carga. KQX entre X cuadrado más A cuadrado. Este es el radio del anillo a la 3 medios. Y finalmente tenemos ese campo de un disco cargado. Tenemos el campo de un disco cargado. Aquí lo escribo. Campo de un disco cargado es igual a 4 pi k sigma por 1 menos coseno de la tangente a la menos 1 de L entre X. Y esos son los campos que hemos calculado hasta el momento. Son los campos que generalmente se calculan. Pueden ver, si recordamos casi todas las configuraciones de carga, la distancia al punto es lo que nos viene a importar, sea que sea un disco, sea que sea un hilo, o sea que sea un anillo. Lo que parece importar es simplemente esta distancia, X. Ahí la pueden ver. Miren, esta es la distancia al objeto, al punto. Aquí en este punto pues no hay absolutamente nada. Y todas las construcciones pues son construcciones que hacemos en nuestra imaginación. Entonces, tenemos aquí estos tres campos y el punto generalmente en los textos que se ven en las preparatorias o así incluso en profesionales, se trata de analizar esta expresión cuando, por ejemplo, L, que sabemos que es el tamaño del hilo, se hace infinito. Inmediatamente podemos ver que si L se hace infinito, esta tangente se vuelve pi medios. Y el seno de pi medios vale 1, por lo tanto el campo en el infinito es 2 lambda k x. Es como cae menos rápido que si fuese el de una simple carga, que sería x cuadrado. Igual cuando este es muy chiquito, podemos cambiarlo y este sí se vuelve el campo, como quien dice, de una carga. Y este de aquí, cuando se vuelve a hacer este infinito, se vuelve una distribución constante que no depende de x. Tienen comportamientos completamente diferentes porque son completamente distintas las soluciones. Quiero que noten que esta función es nada más una función determinada en el espacio, no hay variación temporal. Por lo tanto, esto es simplemente un campo electrostático, está ahí fijo, es como una estructura, como si pudiéramos recorrer sus posiciones simplemente variando la x, pero la x nada más la podemos variar en el sentido que está aquí en el dibujo.
no podemos, digamos, hacer esto porque tendríamos que hacer otro cálculo. Y eso generalmente se les puede dejar de tarea. Entonces, muchísimas gracias. Continuaremos.